¿Qué tal? Les saluda Manuel, su hermano en Cristo, y gracias por hacer una pausa para escuchar la bendita palabra del Señor. Hoy es el 23 de julio, y bendito sea el Señor que nos permite llegar a usted a través del milagro moderno del Internet. Escucha la Biblia Diaria se origina en la ciudad espacial del mundo, en Houston, Texas, para que usted y sus seres queridos se gocen de las buenas nuevas que se encuentran únicamente en el libro de la vida, la Sagrada Biblia. Y ahora, ¿qué les parece si abrimos nuestra Biblia al libro de Segundo de Crónicas en el Antiguo Testamento? Estaremos dando lectura al capítulo 8, versículo 11, y al capítulo 10, versículo 19. También estaremos leyendo del libro de Romanos en el Nuevo Testamento, el capítulo 8, los versículos 9 al 25, Salmos 18, del 16 al 36, y finalmente Proverbios 19-26, de la Biblia de las Américas. Y Salomón hizo subir a la hija de Faraón, de la ciudad de David, a la casa que él le había edificado, pues dijo: Mi mujer no habitará en la casa de David, rey de Israel, porque son sagrados los lugares donde el arca del Señor ha entrado. Entonces Salomón ofreció holocaustos al Señor sobre el altar del Señor, que había edificado delante del pórtico, y lo hizo conforme a lo prescrito para cada día, ofreciéndolos conforme al mandamiento de Moisés, para los días de reposo, las lunas nuevas y las 3 fiestas anuales, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Y conforme a las ordenanzas de su padre David, designó las clases sacerdotales en sus servicios, a los levitas en sus deberes de alabar y ministrar delante de los sacerdotes según lo prescrito para cada día, y a los porteros por sus clases para cada puerta, porque así lo había ordenado David, hombre de Dios. Y no se apartaron del mandamiento del rey tocante a los sacerdotes y a los levitas en cosa alguna, ni tocante a los almacenes. Así fue llevada a cabo toda la obra de Salomón, desde el día en que se echaron los cimientos de la casa del Señor hasta que fue terminada. Así fue acabada la casa del Señor. Entonces Salomón fue a Esión-Geber y a Elot junto a la costa en la tierra de Edom. Y por medio de sus siervos Hiram le envió naves y marinos conocedores del mar. Y estos fueron con los siervos de Salomón a Ofir, y de allí tomaron 450 talentos de oro, que llevaron al rey Salomón. Cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón, vino a Jerusalén a probar a Salomón con preguntas difíciles. Ella tenía un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan oscuro que Salomón no pudiera explicárselo. Cuando la reina de Sabá vio la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y sus vestiduras, y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó sin aliento. Entonces dijo al rey: Era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría. Pero yo no creía lo que me decían, hasta que he venido y mis ojos lo han visto. Y he aquí, no se había contado ni la mitad de la grandeza de tu sabiduría. Tú superas todo lo que había oído. Bienaventurados tus hombres,
Bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios que se agradó en ti, poniéndote sobre su trono como rey para el Señor tu Dios. Porque tu Dios amó a Israel, afirmándolo para siempre, por lo cual te ha puesto por rey sobre ellos para hacer derecho y justicia. Entonces ella dio al rey 120 talentos de oro, y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo especias aromáticas como las que la reina de Sabá dio al rey Salomón. Y los siervos de Hiram y los siervos de Salomón, que habían traído oro de Ofir, trajeron también madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo el rey hizo gradas para la casa del Señor y para el palacio del rey. También liras y arpas para los cantores. No se había visto en la tierra de Judá madera como esa. El rey Salomón dio a la reina de Sabá todo cuanto ella quiso pedirle, más de lo que le había traído al rey. Después ella se volvió y regresó a su tierra con sus siervos. El peso de oro que llegaba a Salomón en un solo año era de 666 talentos de oro, sin contar lo que los mercaderes y los comerciantes traían. Todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, usando 600 siclos de oro batido en cada escudo. También hizo 300 escudos de oro batido, usando 300 siclos de oro en cada escudo. Y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. El rey hizo además un gran trono de marfil y lo revistió de oro puro. Y había 6 gradas hasta el trono, y un estrado de oro unido al trono, con brazos a cada lado del asiento, y 2 leones de pie junto a los brazos. Y 12 leones estaban allí de pie en las 6 gradas a uno y otro lado. Nada semejante se hizo para ningún otro reino. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y todas las vasijas de la casa del bosque del Líbano eran de oro puro. A la plata no se le atribuía valor en los días de Salomón, porque el rey tenía naves que iban a Tarsis con los siervos de Hiram, y cada 3 años las naves de Tarsis venían trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver a Salomón, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Cada uno de ellos traía su presente, objetos de plata y objetos de oro, vestidos, armas, especias, caballos y mulos, y así año tras año. Salomón tenía 4,000 establos para los caballos y carros y 12,000 hombres de a caballo, y los situó en las ciudades de carros y en Jerusalén, junto al rey. Él tenía dominio sobre todos los reyes desde el Eufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. El rey hizo la plata tan común en Jerusalén como las piedras, e hizo los cedros tan abundantes como los sicómoros que están en el llano. Y traían para Salomón caballos de Egipto y de todos los países. Los demás hechos de Salomón, los primeros y los postreros, no están escritos en las palabras del profeta Natán y en la profecía de Ahías Silonita, en las visiones del vidente Ido acerca de Jeroboam, hijo de Nabat. Y reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David,
y su hijo Roboam reinó en su lugar. Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, porque él estaba en Egipto, a donde había huido de la presencia del rey Salomón, volvió Jeroboam de Egipto, y enviaron a llamarle. Entonces vino con todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, ahora pues, aligera la dura servidumbre de tu padre, y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Entonces él les dijo: Volved otra vez a mí dentro de 3 días. Y el pueblo se fue. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo: ¿Qué me aconsejáis que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron diciendo: Si eres bueno con este pueblo, y les complaces, y les dices buenas palabras, entonces ellos serán tus siervos para siempre. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos, y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y le servían. Y les dijo: ¿Qué aconsejáis que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: Aligera el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron, diciendo: Así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú hazlo más ligero para nosotros. Así les dirás: Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre os cargó con un pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. Entonces vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al 3er día, como el rey lo había dicho, diciendo: Volved a mí al 3er día. El rey les respondió con dureza, pues el rey Roboam había menospreciado el consejo de los ancianos. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo lo haré más pesado. Mi padre os castigó con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo, porque esto venía de parte de Dios, para que el Señor confirmara la palabra que él había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo Israel vio que el rey no los escuchaba, el pueblo respondió al rey diciendo: ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. Mira ahora por tu casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Pero en cuanto a los hijos de Israel que habitaban en las ciudades de Judá, Roboam reinó sobre ellos. Entonces el rey Roboam envió a Adoram, que estaba a cargo de los trabajos forzados, pero los hijos de Israel lo mataron a pedradas. Y el rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Así Israel ha estado en rebeldía contra la casa de David hasta hoy. Y ahora pasemos al Nuevo Testamento, al libro de Romanos, el capítulo 8, los versículos 9 al 25. Viviendo según el Espíritu. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él.
Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y sus hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Salmos 18, del 16 al 36. Extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Se enfrentaron a mí el día de mi infortunio, mas el Señor fue mi sostén. También me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. El Señor me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos me ha recompensado, porque he guardado los caminos del Señor, y no me he apartado impíamente de mi Dios, pues todas sus ordenanzas estaban delante de mí, y no alejé de mí sus estatutos. También fui íntegro para con él, y me guardé de mi iniquidad. Por tanto, el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la pureza de mis manos delante de sus ojos. Con el benigno te muestras benigno, con el íntegro te muestras íntegro, con el puro eres puro, y con el perverso eres sagaz, porque tú salvas al pueblo afligido, pero humillas los ojos altivos. Tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios que alumbra mis tinieblas. Pues contigo aplastaré ejércitos, y con mi Dios escalaré murallas. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Acrisolada es la palabra del Señor. Él es escudo a todos los que a Él se acogen. Pues ¿quién es Dios fuera del Señor?
¿Y quién es roca sino solo nuestro Dios, el Dios que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino? Él hace mis pies como de ciervas y me afirma en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación. Tu diestra me sostiene y tu benevolencia me engrandece. Ensanchas mis pies debajo de mí y mis pies no han resbalado. Proverbios 19:26. El que asalta a su padre y echa fuera a su madre es un hijo que trae vergüenza y desgracia. Mis hermanos dicen que el comienzo es la parte más difícil. Y si usted comienza a escucharnos, ya tiene su recompensa, porque su camino empieza a elevarse a la salvación del Señor. Escuche la Biblia diaria, llega usted todos los días, y al concluir el ciclo de un año, usted habrá escuchado la Biblia en su totalidad. Así que no se pierda ninguna oportunidad de escuchar las Sagradas Escrituras. Aquí estamos con usted todos los días. Les habló Manuel. La producción de Escuche la Biblia Diaria es dedicada a la honra y gloria del Señor. Gracias y que el Señor le bendiga.